tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Federico, gracias por estar acá. La vez pasada, esta es la segunda vez que expongo, la vez pasada fue un lugar de intercambio en lo que conté básicamente cuál es nuestro trabajo dentro de la Agencia de Protección Ambiental y después les conté sobre algunos paradigmas con los que luchamos día a día. La presentación tiene distintos segmentos, algunos representan lo que hacemos históricamente como Agencia de Protección Ambiental y específicamente como Dirección de Control, es decir, que van a ver una parte muy dura del típico inspector que va a inspeccionar comercios o industrias y exige el cumplimiento de la normativa ambiental, pero me parecía interesante, dada la temática, es decir, pensar entre todos una estrategia de abordaje interjurisdiccional y metropolitana, más allá de la ciudad de Buenos Aires, presentar algunos paradigmas que me parece que podemos tener en cuenta para esta ciudad o para otras jurisdicciones. Así es como ordené la presentación. Voy a intentar exponer media hora y después dejar 10 o 15 minutos como para poder tener algún tipo de diálogo o de intercambio de opiniones o de experiencias propias de ustedes, a ver si entre todos podemos armar algo interesante y no solo un monólogo de mi parte. Hay algo que está de moda, que son las Smart Cities, las escuchamos mucho dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá puse una definición para después discutir sobre modelos de gestión pública. O sea, en algún punto yo traté de que todos nos paremos como decisores de política pública, cada uno con sus especificidades y también con su orden jerárquico, pero aún así todos somos servidores públicos, y traté de enmarcarla en algo que puede ser o no, ahora vemos por qué, un nuevo paradigma de acción. Una ciudad inteligente es aquella que incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y usa esos elementos como herramienta para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Ahí tenemos muchos conceptos que podemos hasta desglosar y armar una presentación específica para cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de tecnología, el tema de información, el tema de comunicación es algo que calculo que en todas las áreas de gobierno está presente. En mi caso, nosotros, por ejemplo, tenemos después de lo que fue el caso Mendoza, que después si quieren lo explico, pero es un caso famoso en el que una señora que se llamaba Beatriz Mendoza demandó a los estados porque se enfermó por contaminación. Así es como nace después ACUMAR, la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo. Fíjense que ahí el problema no fue el ambiente, sino el subproducto de una mala calidad ambiental, que es la enfermedad, la salud pública. Nosotros tenemos estaciones de monitoreo de calidad de aire y también hacemos monitoreo de calidad de agua. Esa información, esos datos, si no los ponemos en informes que después puedan ser traducidos en política pública, terminan siendo solo una variable, pero no una herramienta de gestión. Entonces, si esta definición no la integramos en un plan de acción, me parece que queda corta. Lo mismo con otra palabra que podemos hablar como el tema de la eficiencia. La eficiencia es algo que en muchos gobiernos se usa, la definición de eficiencia, la mejor adecuación de medios afines. Y más allá de discutir la eficiencia, lo que tal vez deberíamos discutir cuáles son esos fines para después discutir cuál es el mejor medio, cuál es la mejor adecuación de esos medios afines. Ni hablar de una planificación colaborativa, y algo que me parece que sí suma a la calidad institucional es la participación ciudadana. La participación ciudadana dentro de lo que son los diseños institucionales de nuestras democracias, no hablo solo de la Argentina, sino del fenómeno de democracia como concepto institucional, como régimen político, etcétera, es algo que hoy en día, desde los 70, 80 para la fecha, está en boga. ¿Por qué está en boga? Porque cuando había regímenes autoritarios y dictaduras, lo que primaba era volver un sistema democrático. Cuando esa democracia, más allá del ideal que representaba, no dejó de satisfacer ciertos requerimientos, acuérdense lo que decía Alfonsín en su campaña, que con la democracia, ¿qué se hacía?
Bueno, cuando eso, digo, eso era, formaba, más allá no quiero entrar en discusiones partidarias, aunque también podemos hacerlo, sino lo que quiero dejar plasmado con esto, que más allá del ideal democrático, en definitiva, hasta ahora, es solamente, no quiero ser polémico, pero es como mínimo un sistema de elección de representantes. No es el autogobierno del pueblo solamente, como pensaban los teóricos del siglo XVIII, como pensaban los teóricos de la antigua Grecia. Lo que estoy diciendo es que después de los 80, los 90, los 2000, hablamos de no solo del régimen democrático, sino de la calidad de las instituciones democráticas. Cuando hablamos de calidad de las instituciones democráticas, creo que lo que es participación ciudadana o mecanismos de consulta, de información abierta, etcétera, también son importantes para pensar políticas públicas. Voy a tratar de tener un hilo conductor a lo largo de mi presentación en base a este concepto de ciudades inteligentes y, más allá de las ciudades inteligentes, a este concepto de gestión de las instituciones democráticas. ¿Qué tiene que ver esto con el ambiente? Ahora les voy a explicar. No sé dónde hay que apuntar. Bueno, acá tenemos un primer problema metodológico respecto del ambiente y las divisiones políticas y geográficas, que es que el ambiente no tiene nada que ver ni con el Riachuelo como límite geográfico, ni con la General Paz, y no distingue entre Ciudad de Buenos Aires y AMBA. Y generalmente se aborda desde cada jurisdicción de forma desarticulada. Entonces, van a ver que en mi presentación varias de las cosas o varios de los puntos en los que voy a hacer hincapié tienen que ver con problemas de coordinación y de información. Básicamente, mi pregunta es cómo trazar una política ambiental solamente desde una jurisdicción que tiene un flujo de ciudadanos de diversas metrópolis o submetrópolis. Eso es un poco lo que quisiera abordar con ustedes. Cuando, por ejemplo, hablamos hace poco fue la audiencia pública de la Corte Suprema respecto de el caso Beatriz Mendoza, donde Acumar y otras jurisdicciones sentenciadas tuvieron que dar explicaciones de qué hicieron para mejorar las condiciones del riachuelo. Las jurisdicciones sentenciadas son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la nación. Acumar, dentro de esos tres aparatos estatales, se le dice autoridad prevalente. Por ejemplo, en calidad de agua, si Acumar saca una resolución reglamentando la calidad de agua, significa que esa reglamentación está por arriba de la reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires. Que vaya de paso, la ley de agua de la Ciudad de Buenos Aires todavía no está reglamentada. Y acá puse 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, porque una de las cosas que se le achacó en esa audiencia pública fue un problema de coordinación, si se quiere, más allá de algunos fracasos históricos de la Acumar desde su creación a la fecha, y muchas de las cuestiones que le criticaba la Corte Suprema a Acumar y también a las otras jurisdicciones, pero principalmente a la Corte Suprema, tenían que ver con competencias que son municipales. Cuando hablamos de coordinación, también hablamos muchas veces de superposición de recursos y de competencias. Todos los municipios cobran el alumbrado, el barrido y la limpieza. Sin embargo, Acumar como autoridad prevalente tiene que erradicar los basurales a cielo abierto. Que fíjense cómo está armado el diseño institucional, de que no tiene además toda la potestad respecto de eso, porque está como grandes jugadores tenemos a Acumar, tenemos a AISA y tenemos al SEAMSE, cada uno con responsabilidades muy marcadas en lo que es el saneamiento de la cuenca. Cuando les muestre los resultados de la contaminación de los cuerpos de agua, vamos a ver que gran parte de los contaminantes tiene que ver con el origen orgánico de esa contaminación, es decir, con desechos cloacales. Es decir, cuando hablemos de los proyectos de urbanización de barrios vulnerables, generalmente lo vemos desde un punto de vista social. Ahora les voy a tratar de explicar por qué también es importante desde el punto de vista ambiental. Ayer o antes de ayer, para
bajar un poco y ir a la coyuntura, salió una nota respecto de, si no me equivoco, Finlandia como primer país que le da a las madres el derecho a amamantar 2 años. ¿Se sabe, piensan por qué sucedió eso? Bueno, porque está correlacionado con un estudio que dice que si amamantan más de 2 años como mínimo, tienen a lo largo de su vida menos enfermedades. Con lo cual ellos, al hacer el análisis de... No tengo capacidad para saber si esta hipótesis es verdad o no, pero dentro de su pensamiento o de política pública, piensan en una estrategia de mediano y largo plazo en la que ponen todos los costos, no solo en el momento en T0, en el momento cero, sino a lo largo de la expectativa de vida de un ciudadano. A nosotros nos falta, digo, no solo en lo ambiental, sino en otros aspectos, ¿no? Claramente. Pero bueno, la idea es que pensemos juntos cómo podemos tener mejores propuestas. ¿Qué nos rige? Esta es la ley de creación de la Agencia de Protección Ambiental. La Ciudad de Buenos Aires fue pionera y todavía lo es respecto de normativas ambientales. Se creó una agencia, que es en donde trabajo, y se define lo que es la política ambiental. Se entiende por... Vamos a ver qué tiene adentro de la definición de política ambiental. Se entiende por política ambiental el conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y el ambiente. Ahí vuelvo al caso Mendoza. La salud y el ambiente. Es decir, que el fin, según esta definición y también según el ordenamiento jurídico argentino, el fin último a proteger no necesariamente es el ambiente, es la salud pública. Entonces ahí donde ponemos el centro de la cuestión, dónde nos paramos nosotros respecto a nuestros recursos, como medios o como fines en sí mismos. Para el que le guste la filosofía, pueden hablar de Kant y si hacemos, es para sí o si es... Los recursos naturales como bienes en sí mismos, como pregunta, ¿tienen un valor propio o son solo un medio? Algo de esto hay en esta definición, aunque no es taxativa. Perdón, me fui. Las mismas deben considerarse como política de Estado a los fines de un desarrollo sustentable y perdurable en el tiempo. Las herramientas para la gestión ambiental son, entre otras cosas, un sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas y el sistema de diagnóstico e información ambiental. ¿Esto qué presupone? Que tenemos información para tomar decisiones respecto de los agentes contaminantes y que esos agentes contaminantes son obviamente las actividades que desarrollamos como sociedad. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como se imaginarán, no son tanto las industrias, sino que son más los comercios, y ahí es donde quiero también meter un tercer actor cuando hablemos de la urbanización de los barrios vulnerables. ¿Qué herramientas tengo para controlar? Lo que ustedes ya conocen como también parte del Estado, que son la Constitución, los decretos del jefe de gobierno, resoluciones ministeriales y la verdad, muchas disposiciones internas. Hay mucho, a veces los directores generales no tienen noción de lo que pueden ordenar a nivel normativo con disposiciones internas. En mi caso, cuando les muestre la estructura se van a dar cuenta que tengo un cuerpo de inspectores y lo que a mí me interesa frente al administrado, y ahí vuelvo de vuelta a la relación del ciudadano con el Estado, es que las reglas del juego sean parejas para todos, o sea, que no, la subjetividad que tenga el inspector en calle sean mínimas. Para eso estandaricé ciertos procesos y no necesité ni de la Constitución, ni de los decretos, ni de las resoluciones de un ministro, tampoco de un subsecretario. Con una disposición bastó en algo complejo como son sitios potencialmente contaminados. Para hablar en criollo, por ejemplo, estaciones de servicio. Son sitios potencialmente contaminantes que, si no son bien inspeccionadas y no somos rigurosos a la hora de inspeccionarlo, puede ser o un gran pasivo ambiental o un posible cromañón, digo, para ser exagerado, digo, pero podría ser tranquilamente. En el peor o mejor de los casos, en realidad, si la estación de servicio cierra, como hay un montón en la Ciudad de Buenos Aires, y eso no se remedió correctamente, te queda un pasivo ambiental que ¿quién lo termina pagando en muchos casos? El Estado. Y si lo paga el Estado, en realidad es un pasivo que ahora voy a poner una definición que se diluye y se hace público. Entonces, ¿cuál es mi
intención como director de control, mi principal intención. Ahora vuelvo a esto. A ver si se entiende esta ecuación, pero en criollo es hacer que cada uno pague sus propios platos rotos. Esto es una ecuación de costos que es típica en finanzas. Es una ecuación en la que un empresario decide invertir o no invertir si esa ecuación da positiva. El VAN significa valor actual neto, no hace falta que lo sepan, pero básicamente un empresario decide invertir, la inversión siempre es negativa porque tiene que poner dinero, y después hay un flujo de fondos futuros, es decir, lo que va recaudando mes a mes para recuperar esa inversión. Si obviamente se espera de que ese flujo sea positivo, recuperás lo que invertiste y encima vas a ganar dinero, invierte, si no, no invierte. ¿Qué pasa en nuestros países? Y ahí generalizo, tampoco quiero caer en el dramaturgo argentino como muchas veces caemos. Ese pasivo se diluye y se hace público. Y el ejemplo típico es el riachuelo. ¿Qué es el riachuelo? Son básicamente muchísimos años en las que esa ecuación con el menos pasivo ambiental no se cumplió. El menos pasivo ambiental significa que tiene que haber un sistema de tratamiento y que ese sistema de tratamiento lo tiene que pagar el que genera el pasivo ambiental. Eso significa esa ecuación. Ahora, a veces tiene que ver con un mal control y otras veces tiene que ver con paradigma. Ahora, tengo una filmina específica del mercado de Liniers, pero básicamente lo que quiero decir es, hay desidia y hubo años de mal control de parte del Estado, pero también hubo un paradigma imperante durante muchísimos años que decía, 2 puntos, lo siguiente: podemos tirar residuos a un arroyo, río, etcétera, y no va a pasar nada porque tiene poder de dilución eterno. O sea, no sé en qué mundo vivía la gente que pensó eso, pero realmente se pensaba así. Y hoy casi que se piensa lo mismo con el Río de la Plata, para no ser exagerado. Y eso pasó, entre otras cosas, digo, no es la única causal, entre otras cosas, con el riachuelo. Lo mismo, digo, para no quedarme en el mercado de Liniers, tenemos las curtiembres de Lanús. Para el que conoce el Parque Natural Lago Lugano, también voy a hablar. A veces se siente desde ese parque el olor de las curtiembres que vienen de Lanús, o sea, los vecinos, si hablamos de calidad ambiental, los vecinos de Lanús, no me quiero imaginar, o de Loma de Zamora, o cualquiera que esté cerca de la zona, sufre ese tipo de contaminación. ¿Qué es lo que tengo para combatir este tipo a veces una falta administrativa, otras veces es una contravención y otras veces un delito penal, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo para combatir, por lo menos desde mi lado, que es la falta administrativa? Esta estructura, un cuerpo de legales que básicamente lo que hace es redactar las disposiciones de clausura, realizar las intimaciones que tengan que hacer a las industrias o a los comercios, un laboratorio, que ahora les hablo del laboratorio, y un cuerpo de fiscalizadores, que son los inspectores básicamente, que van a los establecimientos. ¿Por qué recalco el laboratorio? El laboratorio lo recalco porque tiene dos grandes tareas. Una es de peritaje. Imagínense esta situación: una empresa que está situada en la cuenca Matanza de Riachuelo, es decir, que tiene permiso, tiene un proceso productivo, de ese proceso productivo tiene un subproducto que tiene permiso para volcarlo al riachuelo. Bueno, ese permiso se da, primero excepcionalmente, y segundo, bajo ciertos parámetros. Esos parámetros generalmente son declarativos, pero ¿cómo sé si lo que me declara, aún estando en un laboratorio certificado, son correctos o no? Bueno, voy con nuestro laboratorio, tomamos muestra y lo analizamos. Es el único laboratorio estatal, además, que está certificado por ISO, con lo cual también hasta subimos la vara de nuestros propios empleados y también de la calidad del dato, porque este dato muchas veces termina o en una defensoría del pueblo, o en un juzgado, o en una fiscalía, o donde venga. Digo, tiene un valor pericial. La otra gran variante del trabajo del laboratorio es de monitoreo, y ahí vuelvo a las definiciones que hablé antes de ciudad sustentable, inteligente, etc. ¿Cómo tomar decisiones sin datos? El laboratorio analiza los cuerpos de agua, el riachuelo, el río de la Plata, los arroyos entubados, los lagos.
tiempo salió en Infobae un informe de la Universidad de Palermo, no sé si se acuerdan, sobre la contaminación de los lagos de Palermo. Ya lo sabíamos, después hablemos de por qué tenemos esa contaminación, porque a veces las causalidades no son tan simplistas o univariables. Bueno, para hablar un poquito de la temática de la charla. Problemas comunes, tenemos organismos similares, la APRA de Provincia de Buenos Aires se llama OPDS, a su vez Nación tiene una secretaría entera que se encarga de monitorear y controlar, se llama así, de monitoreo y control de hecho. Tenemos ACUMAR, que también hace tareas similares a las que hacemos nosotros, inspecciona, tiene planes de reconversión industrial, que eso no lo tenemos nosotros, da impactos ambientales, etcétera. Ahora, lo que tenemos muchas veces es una superposición de funciones, subutilización de recursos y baja sinergia institucional. Y ahí no quiero ser pesimista, pero había una especie de hipótesis benevolente, simplista, de que porque 3 jurisdicciones estaban bajo el mismo color político, las cosas iban a ser más simples. Y ahí los invito a repensar el tema de las instituciones. Digo, no necesariamente, para no ser voluntaristas, digo, nuestro trabajo, a mí me pasa todos los días, muchas veces querés cambiar cuestiones que están mal y el voluntarismo no ayuda. Entonces tratemos de pensar esquemas, ya sean normativos, de recursos humanos, etcétera, que estén un poquito más allá de esas buenas intenciones y repensarnos en base a estos problemas que tenemos. Generalmente el resultado ya lo conocemos, son respuestas aisladas y superpuestas. Ahora les voy a tratar de contar algunas experiencias que ayuden por lo menos a tener una visión un poco más positiva de ese trabajo en conjunto. Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Muchas veces, ¿por qué puse esto? Hablando de voluntarismo. Muchas veces estas cuestiones quedan como buenas intenciones o declamaciones y no siempre se traducen en política pública en el territorio. Por ejemplo, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Lograr que los ciudadanos y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y muchas veces, entre llegar a esto y donde estamos, hay un abismo, pero si el camino está... Hay cuestiones que no están en duda o que no pueden estar en duda. Por ejemplo, el acceso al agua potable. Digo, si, como se declama de muchas oficinas públicas, el objetivo es reducir la pobreza, muchas veces, y eso hay a veces limitaciones, si se quiere, de formación, miramos solo un aspecto de la pobreza. Como también, para los que conocen del tema, hay muchas formas de medirla, por ingreso, multivariable, etcétera. Generalmente las que miran más de una variable saben de esto y miran, por ejemplo, el acceso a agua potable, la estructura de la vivienda, etc. Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar la protección del medio ambiente como elemento esencial para el bienestar de las personas y las sociedades. El ambiente forma parte para ustedes de una estrategia de desarrollo económico y social hoy en día o históricamente en la Argentina. Para no comprometerlo se lo digo yo, históricamente no. O sea, nosotros analizamos los discursos políticos y las intervenciones, si quieren, de política pública, programa por programa en cada ministerio, respecto de la variable ambiental. Generalmente es una variable vista como inocente. Ahora vuelvo de vuelta al caso Mendoza porque es el caso que termina iluminando las cuestiones. Cuando esa variable no se tiene en cuenta, termina afectando la salud pública, por ejemplo. Y cuando hablamos para salir del sector público e irnos al sector privado. ¿Cuándo la variable ambiental ha sido tenida en cuenta por las empresas más allá de la responsabilidad social empresaria? Yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que cuando afecta a los costos. Si no, ha sido parte de un greenwash, es decir, contamino, te planto 5 arbolitos y estamos todos contentos. Ahora, cuando... Vuelvo, si quieren, a la ecuación de costos. Cuando el ambiente se vuelve una variable aleatoria, cuando hablo de variable aleatoria, una variable que no es constante en el tiempo, para ponerlo en términos simplistas,
y afecta, por ejemplo, cada vez más este famoso cash flow que veíamos antes, flujo de fondos, perdón, para decirlo correctamente en el idioma que hablamos todos, ahí es donde tenemos un problema. Ahora hay seguros ambientales o seguros contra el clima que antes no había y inclusive están sectorizados por zonas. Falta un montón todavía, pero antes no existía. Les dije que me gustaría incorporar al Estado también como uno de los agentes contaminantes. ¿Por qué? Porque si analizamos, recapitulo un segundo. Una de las metodologías que cambiamos cuando ingresamos a la Agencia de Protección Ambiental es cómo se toman las muestras de calidad de agua en los arroyos entubados. Antes se tomaba solamente la salida del arroyo, ahora se toma el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y la salida a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacemos con eso? Básicamente sabemos cuál es la contaminación neta dentro de la ciudad. Hay algunos arroyos que vienen de provincia. ¿Cuál era el discurso hasta ahora o lo que se decía en los informes? Bueno, la contaminación viene de provincia. Es algo que a veces también se utiliza en otros ámbitos. La contaminación, parte de la contaminación viene de provincia, eso es innegable para cualquiera que estudie el caso. Ahora hay parte de la que nos tenemos que hacer cargos, como funcionarios y como habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Ese algo muchas veces tiene que ver con cuestiones actitudinales dentro de nuestra casa, pero muchas veces tienen que ver con obras de infraestructura. Entonces vuelvo de vuelta acá. Urbanización como política socioambiental. Es adrede el título, para que no miremos solo las urbanizaciones de los barrios vulnerables como una cuestión solamente de progreso socioeconómico. También hay una variable que tiene que ver con la que mencionaba antes, que es la salud pública, que se ve reflejada en estos indicadores. En cloacas, en calles, en espacio público, en arbolado urbano, en gestión de residuos. ¿Qué te diría, por ejemplo, ¿hay alguien de la Dirección de Espacios Verdes? No. Bueno, para mis colegas de la Dirección de Espacios Verdes. ¿Desde dónde ven, por ejemplo, el arbolado urbano o el esparcimiento público? O sea, el ministerio al cual pertenezco se llama Ambiente y Espacio Público. Pero aún así, vuelvo al tema de los paradigmas, hay concepciones que creo que son ninguna es de suma cero, es decir, ninguna se contrasta o se anula con la otra, pero que deberíamos tener como hacedores de política pública una mirada mucho más integral. Dentro de los ejes de gobierno está el disfrute. Entonces, ¿qué te diría un típico arquitecto que analiza el diseño de una plaza? Bueno, miremosla desde el disfrute, pongamos juegos, hagamos un espacio común donde, no sé, la madre pueda llevar a sus hijos y tomar mate, etcétera, lo que ya conocemos. Ahora, nosotros desde ambiente, ¿qué miramos? Y bueno, miramos que además si hay árboles, baja la temperatura, que además esos árboles pueden retener contaminantes, que además podemos tener un sistema de riego que sea sustentable y que recolecte, por ejemplo, agua de lluvia y utilizar eso y no andar bombeando agua de todos lados. Ni hablar de las cloacas. Los gráficos que les mostré antes será cómo entra y cómo sale el agua de la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de ese contaminante que nosotros mismos generamos tiene que ver con cuestiones cloacales. Y la gestión de residuos ni hablar, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en algo que les voy a mostrar después, que es el Parque Natural Lago Lugano. En el Parque Natural Lago Lugano pasa un arroyo que se llama Sildañez. El arroyo Sildañez desemboca en el riachuelo y se desentúa a la altura de Roca. Son 850 metros de arroyo desentubado. En febrero es muy común ver cómo salen los potes de espuma de los carnavales. Y eso podemos tener mejor sistema de recolección de residuos, pero tiene que ver, si hablamos de vuelta de gestiones de instituciones democráticas, también hay una parte que tiene que ver con la cultura ciudadana. Otra cuestión relacionada a los pluviales. También, gracias al caso Mendoza y a lo que informamos a la Corte Suprema, hacemos videoinspecciones en los pluviales. Hay un robot chiquitito que se mete dentro de los conductos
y con ese robot filmamos todo el trayecto y podemos detectar conexiones clandestinas. Esas conexiones clandestinas pueden ser de origen industrial, que es lo que controlo yo, o de origen cloacal. Paradójicamente, no es tan paradójico si lo pensamos en serio, el gran porcentaje, en alrededor del 75% de las conexiones que encontramos son cloacales, es decir, son domiciliarias. Vuelvo al gráfico anterior. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con el mercado de Liniers. El mercado de Liniers, volviendo de vuelta a los gráficos anteriores de calidad de agua y de la contaminación orgánica, desemboca, como ya lo conocerán ustedes, queda en Mataderos. El arroyo Sildañez del que hablaba antes pasa por abajo del mercado de Liniers, literalmente por abajo. O sea, está el predio y por adentro pasa, por abajo en realidad, pasa un arroyo entubado. ¿Qué es lo que hace el mercado de Liniers desde principio de siglo? Vuelca todos sus efluentes en ese arroyo. Esos efluentes antes eran... El mercado ahora es un mercado concentrador de hacienda. ¿Qué significa eso? Que las vacas ingresan, se rematan y vuelven a salir con un nuevo dueño. Antes, además, se mataba ahí. Ahora, o sea que iba no solamente la bosta y el orín de las vacas, sino además la sangre o las vísceras, etc. Fíjense la irracionalidad o no es la irracionalidad, el anacronismo de esta institución. Las vacas ingresan a las 10, 11 de la noche, se venden el otro día entre las 6 de la mañana y 10 de la mañana, se van de la capital federal, van a Mataderos, o sea, no al barrio de Mataderos, sino a donde, bueno, las vacas pierden su vida, y vuelven a frigoríficos que están en la ciudad de Buenos Aires. Si hablamos de calidad ambiental, también podemos hablar de esto que parece puramente ambiente, pero también de logística. Muchas veces cuando se habla de ambiente en la ciudad de Buenos Aires mencionamos los efectos del Metrobús en la reducción de gases que emiten los colectivos, por ejemplo. Ahora, cuando tenemos una mirada de planeamiento urbano también tenemos que fijarnos en este tipo de anacronismos. Por eso vuelvo del tema a las policausalidades. Es importante que el mercado de Liniers se vaya de la ciudad de Buenos Aires porque contamina el arroyo Sildañez, pero también porque no tiene sentido hoy en día como mercado concentrador de ventas de vacas a pie. O sea, no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista logístico inclusive. Debería... No, bueno, depende de qué paradigma usemos. Si el paradigma que usamos es el siglo XIX y vamos a arrojar los residuos sin tratar a un arroyo, y la respuesta es sí. Si hacemos un tratamiento como hay que hacerlo, la respuesta es no. Entonces todo depende de qué es lo que se esté planificando y qué es lo que tenga que hacer la autoridad. A mí me llevó 2 años ingresar a este lugar y poder clausurarle estos vuelcos. Esos agujeritos tapados que se ven es de donde salía el agua que supuestamente estaba tratada, ahora les cuento cómo, y volcaba directo al arroyo. Fue un trabajo de 2 años, de ir, inspeccionar, tomar muestra, volver, multarlos, mandarles una cédula. Ahí se hace, si quieren, un poco más de a pie el esquema, el organigrama que les mostré de la dirección. Hasta que nunca presentaron nada y se terminó clausurando. ¿Por qué se clausuran estos vuelcos? Por varios motivos. El tratamiento que tenían era... Ellos le dicen geodisecadores, pero en realidad es como una especie de silo bolsa. Imagínate un pañal en el que ingresa el agua de los corrales, retiene sólidos y vuelve a salir. Nuestros análisis de laboratorio daban que en el ingreso y el egreso las bacterias se mantenían constantes. Lo único que bajaba es un parámetro que se llama sólidos en suspensión. O sea, bajaba sólidos, exactamente, retenía, pero en realidad la carga de bacterias se mantenía constante. Es un tratamiento primario, es como si fuera una decantación, como si vos agarrás agua de río, la dejás y decanta. Bueno, exactamente. Eso era lo único que hacía históricamente. Adivinen quién les hizo el tratamiento al mercado de Liniers. A ver si se lo pueden imaginar. El INTA.
El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vuelvo al tema de los paradigmas. Acá no hubo ningún tipo, creo yo, de malicia al respecto. Ahora fíjense, vuelvo al tema de los vuelcos, es que para volcar a un arroyo necesitas un permiso. Ese permiso te lo da la Agencia de Protección Ambiental y no te deja volcar cualquier cosa, te deja volcar bajo ciertos parámetros. Ellos, además de que no tenían permiso, volcaban algo que estaba fuera de los parámetros. El INTA les armó estos geodisecadores, que son como un pañal que retiene los sólidos para después seguir volcando, como un proyecto experimental. Además de que los ayuda a compostar parte de sus residuos orgánicos. Lo cual eso está bien, o sea, no está mal. Este es el Parque Natural Lago Lugano. Se los quería mostrar por lo que mencioné toda esta charla respecto a los paradigmas. Era un basural. El parque está dentro de lo que fue el Parque Roca. El Parque Roca durante muchos años, hasta el año 78, si no me equivoco, fue un vertedero de residuos. Después se convirtió en parque polideportivo. Esta zona quedó semi-abandonada. La calle que ven acá es la 27 de Febrero Vieja. Cuando se rectificó quedó dentro del Parque Roca. Un poco abandonada. Bastante abandonada. Y paradójicamente, a pesar de la remoción de los suelos, de la creación de ese espejo de agua que ven, que es el lago Lugano. El lago Lugano es un lago aliviador pluvial. Y el arroyo que ven a su derecha es el arroyo Sildañez. Acá abajo estaría el riachuelo, o sea, donde desemboca, fíjense los colores. Creció una orquídea, se llama orquídea del talar, que es una orquídea que sobrevivió a todo ese movimiento de suelo. Por eso es el emblema de este parque. Este parque lo recuperamos con muy poquitos recursos y mucho trabajo de participación ciudadana y de vecinos que hicieron esto. Recolectaron, ayudaron, plantaron. Nosotros plantamos en un año más árboles que una dirección que se encarga de plantar árboles. O sea, solo con participación ciudadana y con donaciones. Acá abajo tenemos el operativo de Pompeya, que después si quieren hablamos de eso. Pero para ir cerrando, lo que quiero transmitirles con esto es que nosotros como hacedores de política pública podemos diseñar un montón de cuestiones, pero que si no está la variable participación ciudadana y o consultas a la comunidad civil respecto a las medidas que estamos tomando, no basta mejorar la calidad de la democracia solo con elecciones diarias, sino que estos son mecanismos suficientes y necesarios para tener una mejor calidad institucional y, bueno, en lo que respecta a mí, tener una mejor calidad del ambiente. Estos árboles los podemos haber plantado con una licitación, pero tienen otro valor si hay personas atrás que están atrás de estas plantas, que las cuidan, etcétera, y que además tienen una función de biorremediador. Instalamos, esta anécdota la conté otra vez y me parece interesante repetirla. Al principio de la gestión vino el director de pluviales a mi oficina, del cual soy amigo, con lo cual lo que voy a decir no está mal, y me dice: voy a cementar y a secar el arroyo que está ahí, porque el agua está muy contaminada y cuando llueve tiene que fluir rápidamente. Y le dije: Lucas, estás loco. Voy a hacer todo lo posible para que vayas preso, le dije. Me acuerdo como si fuera el día de hoy. Después nos hicimos amigos y me di cuenta de que lo que él me estaba diciendo en realidad tiene que ver con el paradigma de lo que le decían los ingenieros hidráulicos. La función del ingeniero hidráulico es que el agua fluya. No le importa ni las plantas, ni la remediación que generan. Las plantas tienen la capacidad, además de absorber contaminantes del ambiente y mejorar la calidad ambiental en un sitio totalmente degradado. Y así es como surgió, en esta discusión de colegas, con su apoyo, hicimos humedales artificiales al lado del arroyo Sildañez y empezó el programa del voluntariado. Hola, ahí hay una voluntaria, que hace esto y además trabaja en biorremediación. Bueno, nada, se me acabó el tiempo, así que gracias por escucharme. Te quería preguntar en relación al tratamiento de los pasivos ambientales generados por industrias en las cuencas interjurisdiccionales. Sí.
aprovechando un poco el tema de la coincidencia política, que vos decís no es la panacea, pero es mejor que no existiera esa coincidencia, ¿no? ¿Qué instrumentos se han planificado o se podrían planificar para que existan controles, sobre todo en lo que atañe a las enfermedades producidas por desechos industriales que afectan la salud de la población seriamente y que trascienden las cuencas? Porque vos decís, hay controles en la ciudad de Buenos Aires, pero el riachuelo viene de la cuenca alta y trae contaminantes de las industrias en la cuenca alta. Entonces, digamos que mi pregunta va en aras a que se aproveche esta oportunidad que para mí es histórica, de coincidencia, para hacer un control ambiental de la cuenca del riachuelo, no en un sentido negativo, sino decir, bueno, hay enfermedades graves que pueden provocar las industrias y cómo se incide sobre eso, cómo se trabaja sobre eso. Yo lo que traté de hacer es una cronología de los hechos independientemente de la coyuntura actual. Lo que vos decís se hace con mayor coordinación e información. Lo que hicimos fue con Acumar específicamente firmar un convenio de colaboración en la que nosotros nos compartimos los datos de los establecimientos, de las clausuras. Generalmente las inspecciones más importantes las hacemos juntos y además siempre la tratamos de hacer con la Fiscalía. En la Ciudad de Buenos Aires hay algo que se llama UFEMA, que es Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, que básicamente lo que hace es seguir el caso. En mi caso, controla las clausuras. Yo clausuro y después ellos hacen el control de esa clausura. Es decir, que no puede haber un vivo que después de clausurar el otro día levante la persiana, si no trató ese pasivo ambiental. Por ejemplo, un vuelco. Ahora, vuelvo de vuelta al convenio con Acumar. No, el convenio no se basó solo en información y en inspecciones conjuntas, sino que nosotros llevamos, ahora en abril arrancamos con unas capacitaciones a las cooperativas que trabajan en la cuenca media y alta para el manejo del borde costero, de los bordes costeros, porque también está dentro de las subcuencas, de una manera más compatible con el ambiente. Por ejemplo, ¿cuál era el paradigma de esas cooperativas de limpieza de borde costero? Arrasar con todo. Era mi nono Tano que en su cabeza, para que esté prolijo el pastito, tenía que estar así. La poda de los árboles tenía que ser así. Bueno, eso es lo que venían haciendo las cooperativas históricamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que produzcan sus propias plantas nativas, que las puedan trasplantar y que además las cuiden en una estrategia de biodiversidad rioplatense, si querés, o autóctona. Bueno, tenemos la última consulta acá. Quería saber si hay un registro, digamos, de las fábricas que hay acá en la capital y si en algún momento se piensa trasladarlas a otros lugares. Porque, por ejemplo, como yo en mi barrio, por ejemplo, lo que provoca al ocupar grandes espacios, no tener zonas iluminadas, o sea, son robos y etcétera, etcétera. Pero bueno, también el tema de la contaminación. Quería saber si podías contestar. Sí, eso tiene que ver. A ver, te cuento dos cosas. Va a cambiar el Código de Planeamiento Urbano, que antes lo que hacía era zonificar. Había una zona que era fabril, una zona de depósitos, una zona urbana, etcétera. Eso cambia completamente. O sea que donde antes había una fábrica y no se podía construir casas, ahora se va a poder. Pero no es mi tema específico, con lo cual más detalle al respecto no te puedo dar. Pero además nosotros focalizamos nuestras inspecciones por temáticas. Nuestras temáticas son residuos peligrosos, residuos patogénicos, todo lo que es el circuito Acumar, con lo cual le damos especial importancia a las industrias que están dentro de la cuenca, sitios potencialmente contaminados. O sea que lo más urgente siempre está cubierto en nuestras inspecciones anuales. Ahora, si tenés algo específico que mencionarme, con todo gusto te tomo los datos y lo vemos. Sí, es parte del anacronismo que quedan cuando las ciudades crecen. Digo, para salir de la ciudad de Buenos Aires y ir, por ejemplo, al AMBA, históricamente en el AMBA tenés los agricultores mercado internistas, es decir, los que hacen productos de granja o huerta, los huerteros,
que hoy tienen un problema enorme con el crecimiento demográfico. Entonces, lo que antes trabajaban, la primera inmigración, por ejemplo, fue de italianos, portugueses, algo de japoneses que hacían flores. La segunda oleada de inmigrantes ya eran de origen boliviano, etc. Hoy, todas esas familias se están trasladando más lejos por el valor de esa tierra. Son anacronismos que van quedando por la falta de planificación, vuelvo a la presentación, por la falta de planificación, por una falta de mirada integral, etc. Hay ciudades, por ejemplo, que para no tener esa presión inmobiliaria se reservan anillos de producción hortícola. Eso en Argentina estamos lejos. Bueno, le vamos a hacer entrega del diploma.